¿no? De la intención de voltear al presidente. Ese es un aspecto, pero el otro aspecto es ver realmente qué pasó. Digamos, que haya habido otros gobiernos en donde se cometieron delitos en algunos casos, faltas éticas en otro, no exculpa al gobierno actual de la eventual comisión de esas mismas faltas. Y acá hay un dato clave que nos trae Jan Libares, que son los ingresos en tanto la residencia de Olivos como en la Casa Rosada, Exacto. tengo entendido, Jan, de estos personajes que hoy están en el ojo de la tormenta y en donde está poniendo el foco el propio gobierno. Estos son datos obtenidos del acceso a la información pública. Son datos oficiales, lo pueden leer si quieren, una gran nota de nuestro compañero Nacho Grimani en el diario. Casa Rosada, 8 de enero de 2024. Vamos a ir repasando una reunión, por ejemplo, del hombre apuntado. Atención, Débora, porque esto es un anticipo que damos aquí en La Nación Más. Después de la nota del presidente, que tengo entendido que será a las 9 de la noche, va a haber un anuncio, el gobierno haría un anuncio sobre Novelli. Estemos atentos con esto, lo estamos marcando a las 3 de la tarde. 8 de enero, reunión de Mauricio Novelli con Karina Milei. Contemos un poquito quién es Mauricio Novelli. Es una persona que ha sido muy cercana al presidente Milei, Sí. Casi un amigo. Lo conoce desde más o menos el 2022. Sí. Él es el CEO y fundador, con Torrones Godoy, que ya vamos a hablar de quién es este español, de NW Professional Traders. Él tenía una escuela. Él fue el que organizó el Tech Forum, ya vamos a ver imágenes de él en el Hotel Libertador, y por qué se hace en el Hotel Libertador este encuentro, y es la pata local de Libra en Argentina. Lisa y llanamente, así de simple. Él es el encargado que le acercó al presidente Milei, a Julián P. y a Harden Davis. Bueno, y este Novelli, que está contando Jan quién es, cercano al presidente Milei. El presidente Milei incluso ha dado clases en este contexto, Disertó, digamos. fue el principal orador del Tech Forum 2024. Es más, en instantes seguramente vamos a hablar con Camila Dolapjian. También hay una nota de ella. Está organizándose el Tech Forum, vamos a ver si se hace o no, para 2025. Bueno, a ver, Mauricio Novelli se va a convertir en una figura clave porque el gobierno apunta ahí. Reuniones de Mauricio Novelli. Ya vimos la primera que tenía fecha, la que vimos recién. Enero de 2024. Enero de 2024. Comienzo del año pasado. Bien. Miren, febrero, marzo, en abril, Otra Karina vez. y Novelli con empresarios europeos, como En la Casa August Rosada, Bonfim. nada menos, ¿no? Exactamente. Una Por reunión eso, oficial. para que ustedes entiendan que el vínculo viene de hace tiempo. Estamos hablando de reuniones, pero Novelli al presidente lo conoce por lo menos desde el año 2022. Novelli vuelve a reunirse con Karina, en este caso, también con Santiago Caputo, en la Casa de Gobierno. ¿Cuándo? 6 de junio de 2024. Bien. Asiduamente, Débora, tienen encuentros. Esta es la cuarta, si no me equivoco. Placa. Exactamente. La cuarta reunión ya. Bien. 11 de junio, Karina y Novelli, acompañado, atención con este nombre, Manuel Terrones Godoy, de origen español, también dedicado al trading, a la cripto, múltiples denuncias en España. Nos vamos a junio de 2024, 16 de junio, Karina y Novelli, con Bartons Lipinski y Hayden Mark Davis. Aquí aparece por Acá primera está, vez Hayden Mark Davis, él- el joven pelirrojo, digamos, protagonista hoy de esta historia, que dice tener los 100 millones de dólares que se produjeron de ganancias y que corre riesgo su vida. Esto por lo menos lo que dijo en un video publicado hace muy poquito nada más. Horas. 11 de agosto de 2024, en Casa de Gobierno, otra vez Novelli se reúne con Karina Milei. Lo que todos se preguntan, porque esto es información oficial, registros oficiales, es el por qué, con qué contenido. ¿Sí? Muchos están preguntando por qué. Novelli con Javier Milei, aquí ya sí, en el Tech Forum, 20 de septiembre de 2024, esto se dio. En el Hotel Libertador hay una foto de Novelli, ¿sí? Y esto ya es, atención, mirá la locación. Olivos. Olivos. El presidente y Novelli en Olivos. ¿Por qué? Septiembre del 2024. ¿Por qué marcamos, Débora, poner mucha atención? Porque él era y fue durante mucho tiempo una persona que tenía mucha cercanía a Milei. Milei daba, como decías vos, disertaciones, ¿sí? Y vos fijate cómo llegamos a fin de año en el Hotel Libertador. Esto es importante, porque acá no había ningún Tech Forum. Nadie quiso que queden registros. ¿Por qué? Porque no lo hicieron ni en Olivos, ni en la Casa Rosada, la hicieron En el Hotel en Libertador. el Hotel Libertador. Y acá ya tenemos a Julián P. Es decir, me pregunto, hago una consulta. ¿Acá se estaba gestando Viva la Libertad Project? ¿Acá Bueno. se estaba gestando Libra?
Mira, es muy interesante lo que decís. Vamos a conectar también con otra de nuestras colegas, Camila Dolabjian, que está trabajando este tema con mucha rigurosidad y con mucha información inquietante. Estos datos que nos da Jan Libares son producto de la Ley de Acceso a la Información Pública. Por eso cuando nosotros pusimos el foco en la intención que tenía el gobierno de limitar la Ley de Acceso a la Información Pública, porque de ello depende que podamos conocer muchas cosas. Por ejemplo, esta. Y también Camila estuvo trabajando sobre otra cuestión. Todos estos personajes que aparecen en los registros de reuniones oficiales con el presidente Milei o con Karina Milei o con el propio Santiago Caputo en una oportunidad. Después pedían para conseguir reuniones a otros, líderes del mundo tecnológico, reuniones con el presidente Milei. ¿Pedían dinero a cambio de eso? Camila, ¿qué información estás teniendo? ¿Qué estás investigando? ¿Cómo estás? Hola Débora, hola a todo el equipo. Bueno, la realidad es que desde aquí, desde La Nación, hemos accedido a decenas de chats que dan cuenta de esto. Por supuesto es una acusación muy grave, entonces hay una suerte de chequeos y corroboraciones que van avanzando con el tiempo para determinar quiénes, cómo, cuándo, por qué, para qué. Pero más allá de nuestra investigación, ya han sido por lo menos 2 los empresarios internacionales que han dado cuenta de que había pedidos efectivamente de coimas para reunirse, para tener una reunión 1 a 1 con el presidente y para presentarle proyectos en general. Lo que dan cuenta el relato de la gran mayoría de los actores de la industria es que había una suerte como de bloqueo alrededor del presidente para conversar este tipo de cuestiones. Había como un monopolio en cuanto a el rubro cripto, ¿no? Y eso les impedía a muchos que por ahí estaban entusiasmados con presentar proyectos al ver que había un presidente libertario, digamos, que por ahí se iba a abrir a todo el mundo cripto. Bueno, un montón de gente se encontró con esa pared firme, esa puerta cerrada, y con, en cambio, una posibilidad de abrirla a través del pago de sobornos. Esto es lo que relatan. Claro, ayer una de tus notas sí. tiene, no sé si lo tenemos, Martu, la captura, en una de tus notas vos publicás un fragmento de una conversación que, bueno, un poco abona toda esta especulación, ¿no? Que es muy grave realmente, pensar que hay gente que en nombre del presidente pide dinero a otros para conseguirle reuniones. Sí, sí, por supuesto. Y te aporta algunos datos de una nota que recién hace minutos publicamos en La Nación, que tiene que ver con lo que hacía Novelli en función de esta relación con el presidente. Pongo un mínimo contexto para que se entienda, porque Novelli es un nombre absolutamente nuevo para la agenda pública. Mauricio Novelli es un chico, un joven de 29 años, que se presenta a sí mismo como trader profesional, que logró alrededor de los años una relación con el presidente Milei, porque lo contrataban para dar charlas en la escuela de traders que tenía, escuela que por otra parte era apuntada por gran parte del sector como sospechosa por esquemas similares a los que se estilaban en la Universidad de Trading de Coso y Torto, por ejemplo, para poner un ejemplo conocido, ¿no? Bueno, esa relación se empezó a construir en función de una relación comercial y profesional, porque le pagaban honorarios a Milei por hacer estas charlas y por promocionar determinados productos, y evidentemente evolucionó hacia la presidencia con reuniones con él y con la hermana. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿qué hacía Novelli? ¿Qué hizo en estos últimos meses cuando ya Milei era presidente? Algunos detalles del Tech Forum, que es un momento muy clave para entender toda esta trama. El Tech Forum fue un evento que la gente de la industria es como que hagamos, vos y yo, Débora, que no entendemos nada de jardinería, perdón, sí. Capaz sos jardinera, no, capaz sabés mucho de jardinería, pero yo absolutamente nada. Es como que nos pongamos a hacer un curso de jardinería y vendamos que tenemos relación con un funcionario de agricultura que va a venir a contarnos. Entonces vos decís, pero Débora, Camila, ustedes no tienen nada de jardinería, ustedes no forman parte del mundo de la jardinería, no tienen una empresa de jardinería. Bueno, ese fórum, ese Tech Forum sucedió de esa manera, con una gran incógnita, una gran interrogante sobre quiénes eran los que estaban organizando un evento tan importante y tan ahí vamos a poner, mientras vos contás tu nota, porque es muy interesante y el título es muy inquietante, ¿no? El empresario del escándalo cripto vende, entre comillas pones vos, reuniones con Milei y organiza eventos millonarios. Ahí da una cifra desde 6.000 hasta 50.000 dólares. Claro, en el Tech Forum se empezaron a buscar sponsors, incluso antes de que salga la primera edición, que iba a ser que fue el año pasado. En realidad hubo 2, perdón, pero en esta última se empezaron a buscar sponsors, antes incluso de que salgan cuáles iban a ser los oradores, vendiendo que iba a estar el presidente Milei, ¿no? Y les pedían tarifas que en el mejor, digamos, en la tarifa más cara, que incluía más cosas, más comodidades en el evento, se exigían $50.000. Y esto es, hablen con gente de la industria, es un número estratosférico
estrafalario, es un número muy alto para cobrar para el sponsorio de un evento. Hay eventos incluso internacionales extremadamente reconocidos en donde la tarifa más cara son 10.000, 15.000 bueno, dólares. por algo ayer Obviamente se puede cobrar conoció, lo que se quiera, pero, ayer se conoció un video de uno de estos personajes vinculados al mundo cripto que decía que le habían pedido dinero a cambio de reunirse con el presidente Milei porque cosas mágicas iban a suceder, ¿no? Por eso estos precios quizás fuera de mercado, porque la promesa era, bueno, de abrirle una puerta, digamos, de negocios que el que vendía esta realidad, que hay que ver si alguien del gobierno estaba al tanto, era el propio Novelli, que era amigo de Milei. Lo que relata a quien te referís es una de personas muy conocida en el mundo criptográfico a nivel mundial, que se llama Charles. Esta persona, que es el fundador de Cardano, un desarrollo muy importante en el mundo cripto, lo que relata es que él participó del evento, pero por fuera de la tarifa del sponsorio del evento, le pidieron más plata. Por izquierda del sponsorio del evento. Justamente lo que dice es, claro, después se me acercaban y venía y decía, bueno, sí, pero no, al final no te vas a juntar con Milei. Con esta tarifa cara que pagaste, igual no te vas a juntar con Milei. Si te querés juntar con Milei, lo tenés que hacer de otro modo y nos tenés que dar más dinero. Eso es lo que relata Charles en el video que circuló en redes sociales. O sea, que no tenía que ver solamente con el sponsorio, sino además con pedidos en paralelo para generar más encuentros o encuentros más íntimos con el presidente. ¿Llegó a dar nombres de eso? ¿Llegó a dar algún nombre, algún indicio de qué persona se le acercó para pedirle ese dinero? ¿Algún asesor? ¿Él puede recordar el rostro? ¿Cómo fue? ¿Fue por mensaje, en persona? El mensaje de Charles fue en una cámara, él frente a la cámara, digamos, no es que hubo una entrevista, no se le hizo esa consulta y él no ahondó sobre este aspecto. La realidad es que estaba más por ahí, estaba hablándole más a la comunidad cripto internacional y nosotros, por supuesto, estamos muy atentos a lo que eso impacta en la Argentina, pero él estaba en realidad abordando otra cuestión como primaria. Recién ¿no? empieza, Camila, es otra cuerda, otro hilo del que empezamos a tirar, que quizá no esté vinculado con la investigación central o con las responsabilidades del propio presidente, sino con un entorno muy complejo. Y con esto cerramos ya, porque sabemos que estás trabajando y mucho realmente ahí en la redacción de La Nación, y luego tenés aquí también el programa de Cristina Pérez, pero es una madeja de la que empezamos a tirar y empiezan a salir personajes que aparentemente dentro del entorno del presidente y en nombre del presidente, probablemente sin que él lo supiera, seguramente lo va a explicitar o lo debería explicitar el presidente, pedían plata a cambio de reuniones. Es gravísimo. Sí, en donde se vincula el caso, el escándalo general con este tema es que Mauricio Novelli, y esto estuvo confirmado por múltiples fuentes, ENON incluso, participó del armado de Libra. ¿Y por qué esto es relevante entonces? Porque si se probara, si se demuestra que Novelli tuvo un retorno individual, ahí aplica con más fuerza el tema de la ley de ética pública, porque hay un retorno a alguien con quien tuvo una relación comercial el presidente. Camila, entonces, además es un tema por eso, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy relevante toda la información que nos aporta Camila Dolavgian desde la redacción de La Nación. Vamos a contactar también con Norberto Giudici, que es especialista en Bitcoin y criptomonedas. Está en los Estados Unidos en este momento en Miami. ¿Cómo estás, Norberto? Hola, Débora, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Quería consultarte algunas cuestiones, ¿no? Porque recién, hace algunas horas nada más, Hayden Mark Davis volvió a publicar un video en donde a él se lo entrevista y puso mucho énfasis en que primero él tiene los presuntamente 100 millones de dólares que se produjeron de ganancia de esta maniobra, que él quería volver a inyectar liquidez para que la cotización vuelva a subir, que su vida corre riesgo. A ver, ¿esto es habitual en el mundo cripto? El mundo cripto, y en particular en este tipo de activos de altísimo riesgo, bueno, tiene de todas las historias posibles. O sea, lo que no creo es que realmente él tenga ese dinero y lo vaya de vuelta a inyectar. Y en caso de inyectarlo, tampoco es que la gente que perdió va a ganar, porque la gente que perdió ya vendió ese activo. Claro. Con lo cual, realmente si quisiéramos devolver lo que la gente perdió, habría que hacer un análisis de los datos en blockchain, que están todos transparentes, ver cuánto invirtió cada uno, cuánto retiró y devolver el equivalente a lo que hizo en la pérdida. Es medio complejo, eso no se suele dar en el mundo. La verdad, en el mundo cripto, cuando uno invierte y pierde, en general no se recupera ese dinero. Bien. Y te quiero preguntar, Norberto, por la contracara, por las ganancias.
Porque aquí también hay mucha especulación respecto de si esta maniobra, ¿no?, de pedirle a un presidente de un país, en este caso fue Milei, podría ser otro, ¿no?, con las implicancias que tiene, que un presidente avale o recomiende la suba de la cotización y el retiro del retorno. Porque se está poniendo mucho foco en las víctimas estafados o en los que han perdido, o quizá lo hacen sabiendo que este juego es así de riesgo y entonces tampoco hay estafa. No lo sé, pero sí quiero centrarme en las ganancias. ¿Puede haber alguien que le prometa a otro, mira, esto sin duda va a tener un rendimiento extraordinario y vamos a retirarnos en el momento preciso para hacernos nosotros de todo este dinero y después compartirlo eventualmente con otros? Sí, en general los creadores de este tipo de proyectos que cometen esto que hablaban recién, ¿no?, el rug pull o el retirado de la liquidez, el retirado de los dólares o venden la mayoría de los tokens, se quedan con ese dinero. Eso sí es una práctica, lamentablemente es una práctica común en este tipo de tokens, pero este token no fue presentado como un meme aparte. Ahí abajo tenemos algunas imágenes de tokens que sí son memes justamente en la pantalla, pero esto lo presentaron como un proyecto para después invertir. Y ahí es donde entra la gente que invirtió con una idea y de alguna manera fue defraudado. Después podemos hablar si entra en estafa o no entra en estafa, yo no soy abogado, pero en principio se planteó con una idea y no fue. Y es verdad que ya sea los creadores del proyecto o insiders, que fueron los primeros que compraron en el minuto cero, eso se puede ver, por suerte yo estoy viendo acá nomás en la blockchain, vemos que hay compras en el segundo cero, o sea, no en el minuto, ni bien arrancó y se publicó el contrato o este activo, compraron más de $1 millón. Es raro que alguien que no tiene inside information o que no forme parte del equipo compre $1 millón de un activo de tanto riesgo, y de hecho vemos después que lo vendieron por 7 millones, por ejemplo, ganando 6 millones en el medio. Lo que está queriendo decir, Norberto, buenas tardes, es que ya había información proporcionada a cierta gente. Sí, yo creo que es el mismo equipo que lo gestionó. No es que información que llegó después, sino que el mismo equipo que lo gestionó ya estaba en el mercado. Eso sí, lamentablemente es una práctica común. En cripto hay muchas estafas. Un poco mi rol como comunicador es tratar de diferenciar las estafas de los activos reales como Bitcoin y demás. Y me da mucha pena que este tema ensucia el ecosistema cripto en general, porque hay otros activos como Bitcoin que no son estafas. Pero volviendo al mundo, si querés, de los tokens que son con rug pull y que son estafas, sí, lamentablemente es una práctica común que en el equipo de desarrollador, es decir, hay un programador, que es el que programa el software, que es un software bastante sencillo, después tenés gente que hace el marketing, que hace las relaciones, todo ese equipo está dentro del proyecto y es normal que entren y que salgan rápido y salgan con sus ganancias. Claro, de modo que el que no está dentro del equipo organizador o el que no tiene información confidencial está realmente a riesgo, ¿no? Esto es algo, vos como divulgador, digamos, de estos temas, ¿esto es algo que está sobre la mesa cuando se habla de este tipo de inversiones? Porque yo la verdad desconocía todo este tipo de maniobras, ahora la estamos comprendiendo un poquito más, esto de rug pull, tirar de la alfombra, hago que la cotización suba, en este caso lo hicieron con un presidente de un país, ¿no? Viendo, bueno, el posteo de este presidente va a hacer subir la cotización inmediatamente, cosa que ocurrió. Alguien en cuestión de segundos pasó de $1 millón de inversión a 7 millones, ganó 6 millones de dólares en segundos. ¿Es habitual que estas prácticas se produzcan? En el mundo de los memes, y pasó hace poco con Trump, sí. De hecho, yo estoy muy metido yo de hecho invertí, perdí unos dólares en este activo, pensando que iba a tener una evolución similar a lo que fue lo de Trump. Pensaba que el proyecto iba a durar algunas semanas por lo menos, y lamentablemente no fue así. Entonces, como vi el proyecto los primeros 20 minutos, dije, bueno, quizá estamos a tiempo de especular, entrar, pero es un activo de muchísimo riesgo y no cualquiera entra. Realmente para poder comprar tenés que tener saldo en una billetera específica, en mi caso en Phantom Wallet, que es la que más se usa para la blockchain de Solana, conectar tu billetera con un exchange descentralizado, pegar el contrato, que fue lo que posteó Milei, en ese exchange descentralizado y después intercambiar tus fondos por ese token. No es algo que sea muy, muy sencillo de hacer, y por eso es que la gente que entra en este tipo de productos sabe el riesgo que está tomando, lo que no quita responsabilidad, por supuesto, al tuit de Milei, y lo que no quita quizá que haya sido una estafa planeada por el equipo que retiró los casi 100 millones de dólares. Claro, cuando el presidente Milei retira el tuit, hay ahí una versión contradictoria, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, precisamente el hecho del retiro del tuit hizo bajar la cotización y otros dicen, no, ya se había producido la baja
antes de que el presidente retirara el tweet. Ya se había producido antes, Débora, te lo puedo asegurar porque yo estaba en vivo en ese momento y ya había comprado en ese momento. Vi cómo subía y después vi cómo cayó y después, aproximadamente, digo números grandes, ¿no? Después lo podemos ver en el gráfico, pero aproximadamente creo que Milei borra el tuit a las 4 horas y la caída fue a las 2 horas, o sea, claro. Menos de 2 horas incluso, con lo cual la caída ya había sucedido antes. La caída no sucedió porque Milei borra el tuit, sino que sucede mucho antes, porque esta gente retira los fondos, porque estos insiders o parte del equipo retiran los fondos y por eso es que caen, ¿no? Claro, ahora, te quería preguntar si vos que conocés, ¿no?, todo este mundo, Norberto, de las Bitcoin, del blockchain, de las criptomonedas, estos personajes que empezamos a conocer nosotros aquí en la Argentina, ¿no? Hayden Mark Davis, ¿son personajes marginales, por llamarlos así, dentro del mundo cripto? ¿Son personajes que tienen cierta relevancia o un récord, un historial confiable? Lamentablemente no. Y digo lamentable porque me hubiera gustado que el presidente se asesore con gente que tenga más trayectoria realmente. Débora, yo hace 11 años que estoy invirtiendo y trabajando en tecnología. Yo trabajé más de 16 años en una empresa de tecnología sobre blockchain. Invierto desde 2013. Hay mucha gente aparte relevante. Y cuando llegó el posteo de Milei con este Hayden, la mayoría de la gente del ecosistema saltó a decir, ¿quién es esta persona? No la conoce nadie. Esa es la verdad, no la conocía nadie. Y después el resto del equipo que ustedes mostraron hace poco en las fotos, bueno, algunos los conocen por redes sociales y muchos están asociados a estafas previas, ¿no? Bueno, realmente increíble, ¿no?, que un presidente que está tan vinculado con el mundo de la tecnología, con el mundo cripto, con el mundo de las inversiones, con la economía, desconozca o no haya pedido antecedentes de estos personajes que hoy nos enteramos a la luz de lo que ocurrió, que son personajes, por ponerle alguna calificación, marginales del mundo cripto, sin una trayectoria limpia que los avale y que ya tenían algunas manchas previas, ¿no? Qué pena realmente que se haya dejado llevar por estos personajes. Gracias, Norberto. No sé si querés decir algo más para cerrar. No, te decía que ustedes mostraron ahí que tenía relación previa. Yo creo que se dejó llevar por esa relación previa con ellos y él también fue engañado. No creo que lo haya hecho adrede. Gracias, Norberto. Norberto Giudici es especialista en Bitcoin y criptomonedas, está en Miami. Vamos a abrir aquí también la mesa porque hay muchas cuestiones para preguntarse a esta hora. Está Sebastián Cao con nosotros, que es economista. También está Adolfo Suárez, que es abogado especialista en estafas, lo mismo que Matías Vidal. Matías, empiezo preguntándote, ¿acá se constituyó la estafa? ¿No se constituyó? ¿Es una práctica habitual esto que recién nos explicaban los expertos, que, bueno, el que invierte sabe que es de altísimo riesgo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, acá probablemente con el colega estemos de acuerdo en este punto. Ciertamente la estafa es un delito muy difícil de que prospere en nuestros tribunales, porque entre otras cosas lo que se analiza son dos cuestiones. Por un lado, la propia autopuesta en peligro de la víctima, es decir, la asunción voluntaria al riesgo por parte de la víctima. Acá lo explicaba bien el experto, eran activos riesgosos y dirigidos a un público que tenía cierto conocimiento. Y la segunda cuestión, acá estamos hablando de un mercado de activos no regulados, por ende es muy difícil establecer cuál es el precio real de ese activo y por ende medir si estamos hablando en definitiva de un perjuicio patrimonial o no. Esa es la clave, perdón, vos usaste una frase, no regulados. Sí, y esto, claro, digamos, sirve para abrir a muchísimas otras situaciones. Realmente es un mundo que no tiene esas regulaciones, por lo tanto, yo por eso corro a veces el foco de la presunta estafa, que no sé si el tipo penal se constituyó o no, y lo corro porque me parece que ahí la eventual negocios incompatibles con la función pública, ¿no? Sería más apropiado para pensarlo por lo menos, porque acá más que la estafa, lo que estamos pensando es los que se llevaron los 100 millones de dólares, porque el propio Hayden Mark Davis reconoció que él los tiene. Claro, o sea, sienta un mal precedente esto, porque ya tenemos los casos anteriores como San Pedro y demás, donde ha habido problemas con criptoactivos, con criptomonedas, y obviamente el presidente debió ser muy cauteloso al momento de hacer una difusión. Por lo tanto, la ley de ética pública, por lo menos desde el principio, cuando él publica, hay una información valiosa que está difundiendo que el resto no conoce y eso puede privilegiar. Hay que hacer una investigación, por supuesto. No, por supuesto, por supuesto. Los tipos penales son diversos, hay creo que más de 100 denuncias en este momento
Acá me parece importante que se pueda desanudar esta madeja, digamos. Si hay alguien que reconoce, yo gané en cuestión de horas 100 millones de dólares a costa de aquellos que a riesgo, porque es una inversión de riesgo, pusieron dinero, porque además confiaron en un presidente, como en este caso el presidente Milei, que recomendaba este tipo de inversión. Pero esas eventuales ganancias, ¿tenía alguien que pensaba compartirlas? Digamos, ¿había alguien del entorno presidencial que le llevó un negocio pensando que era simplemente la difusión de inversiones interesantes para el país y estaba buscando un negocio para sí, para llevarse parte de esas ganancias al bolsillo? Ahí no lo sabemos. Ahí es donde tiene que actuar, bueno, la Oficina Anticorrupción. Obviamente el propio Ejecutivo investigándose creo que no es oportuno. Y bueno, ese es el problema de la Oficina Anticorrupción histórico de la Argentina, ¿no? Que es una dependencia del Ejecutivo. Claro, tendría que abrirse dentro del Legislativo, dentro de la Cámara de Diputados, una comisión especial que investigue los pormenores de lo que ha ocurrido a través de denuncias, por supuesto, que van a provenir de ONG, de las ya denuncias existentes, y hacer un estudio de fondo, como bien decía el colega. En principio no hay una estafa, pero sí tenemos que ver, como decía la periodista, si hay determinados actores beneficiados en el entorno por información privilegiada del presidente. Sin duda. Sebastián, como economista, Sebastián Cao, acá, bueno, evidentemente hay una inversión de riesgo, no está regulado, también ese es otro tema que hay que decir. Acá en pocas horas la cotización subió de manera tal a partir del posteo del presidente Milei que el propio Hayden Mark Davis reconoce tener en su poder 100 millones de dólares como consecuencia de esta inversión. Nos decía recién el especialista que en el segundo cero comenzaron a hacerse inversiones, algunas de ellas por $1 millón y que en cuestión de segundos retiraron o ganaron 6 millones, digamos, que de 1 millón pasaron a 7. Si uno lo piensa así, con el desconocimiento, suena a todas luces algo irregular, pero no sé si es habitual o es irregular realmente. No, a ver, vos lo que tenés ahí aparentemente configuraría una estafa, no soy abogado, pero aparentemente tenías gente con inside information, ¿sí? los famosos insiders, que en el momento que sale el posteo ya estaban comprando a 0,01 centavos, 0 centavos, millones de estos tokens. Si es estafa o no, tendrá que determinar la justicia. Lo que vemos es lo que hoy yo te lo que puedo contar es lo que el mercado está viendo sobre esto y es la probabilidad que le está asignando a que el juicio político prospere, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que estás viendo es que hay una caída en los valores de Argentina que venían muy bien. Después de con lo de Trump empezaron a bajar un poquito, pero hoy lo que tenés es una caída en acciones del 5% y en bonos de entre 1 y 3%. ¿Es una caída, a tu criterio como economista, moderada? Porque recién nos decía nuestra colega desde la Casa Rosada, teniendo en cuenta también que hay feriado en los Estados Unidos, que el gobierno, bueno, lo vio con cierto alivio, que le pareció una caída moderada, este promedio que vos dabas del 5% y del 1%. Dado que hoy justamente es el Día de los Presidentes en Estados Unidos, el mayor volumen se mueve en ese mercado. Entonces, hoy lo que tenés es el mercado local y obviamente hay mucho movimiento especulativo, pero lo que estás viendo es qué probabilidad le asigna el mercado justamente a que se pierda la gobernabilidad. Básicamente es eso. O sea, el presidente lamentablemente con este error, que yo creo que es no forzado, que es acá hubo hubo buena fe del presidente en mostrar un proyecto para el crecimiento del país. Hay otros mecanismos mejores seguramente, pero a ver, lo que yo creo es que hay buena fe, hubo lamentablemente un mal due diligence, o sea, una mala investigación de lo que había detrás. Pero el mercado lo que ve es otra cosa, dice, a ver, ¿se va a vender la gobernabilidad o no? Bueno, en función de eso pondera los riesgos, la rentabilidad que quiere en función de eso. Bueno, entonces lo que pasa hoy es que tuvimos estas caídas que son moderadas, dado que hoy opera solamente Argentina. Mañana vamos a ver cómo las olas golpean en Estados Unidos, donde se operan los mayores volúmenes. Quizá mañana sea el día clave, ¿no? Por dos razones. Primero, porque va a ser el día después de que hable el propio presidente Milei respecto de este tema. Hay que ver cómo caen los mercados, lo que el presidente tenga para decir, porque el presidente está grabando una entrevista en este momento. Y también por este hecho de que en los Estados Unidos mañana ya no será feriado como lo es hoy. Y entonces ahí creo que vamos a estar en la foto completa, ¿no? De qué impacto tiene esto que está sucediendo en los mercados, teniendo en cuenta también que es un fenómeno global, porque si tenemos también en un segundito, Martu, vamos a mostrar la nota que está publicada ahora en La Nación de Google con Adamón.
respecto de la investigación que se está llevando adelante también en los Estados Unidos, por eso digo que es impactante, ¿no? Donde está también la SEC, la Security Exchange Commission, denuncian en Estados Unidos a Javier Milei y a los otros protagonistas del escándalo Libra. Es la nota que tiene publicada en este momento Hugo Alconadamón respecto del Departamento de Justicia y el FBI, que recibieron un reporte de operaciones criminales que sostiene, bueno, la situación que lleva a la investigación por irregularidades en estas operaciones, que tiene al presidente Milei y a todos los demás protagonistas que mencionamos hoy como investigados, ¿no? Sí, es una denuncia realizada por un estudio jurídico argentino en los Estados Unidos por aparentemente ya un damnificado que denuncia. La denuncia llega al FBI y a partir de allí se activan ciertas alarmas. En instante vamos a entrar en los detalles, pero la realiza un estudio jurídico en Argentina especialista en este tipo de conflictos.